O sea, normalmente, cuando abrimos una aplicación de mapas en el teléfono, existe esta expectativa pues de precisión absoluta, ¿no? Claro, sí, total. Es que es como si fuera una ciencia exacta. Uno escribe la dirección, la ruta se pinta de azul ahí en la pantalla y el sistema te indica con una seguridad brutal llegada a las 3:15. Ajá, y llegas a las 3:15. Exacto, es súper predecible, elimina toda la incertidumbre y digo, sobre todo nos da esta ilusión de que tenemos el control absoluto de nuestro tiempo. Totalmente. Y es que, a ver, es un cálculo puro que resulta pues muy reconfortante para la mente humana. O sea, nos encanta que el tiempo sea visible, Sí, claro. que los minutos estén contabilizados y que sepamos exactamente qué va a pasar en el siguiente semáforo. La certidumbre es algo a lo que somos adictos. Sí, somos adictos 100%, pero luego pasamos al mundo de las grandes decisiones de la vida, a ese terreno donde operan pues la fe y las promesas a largo plazo, y de pronto ese GPS interno se vuelve loco. Uy, sí, por completo. Ya no hay una línea azul clara, o sea, estamos frente a un panorama que es honestamente muy turbio. La pantalla parece que solo dice recalculando, así eternamente. Recalculando. Sí, qué frustrante. Y eso es exactamente lo que reflejan las notas y textos que vamos a analizar hoy. Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno al capítulo 16 del libro de Génesis. Y ojo, no vamos a encontrar aquí mares abriéndose ni fuego cayendo del cielo. No para nada. Es otro tipo de historia. Exacto. En cambio, vemos una situación sumamente incómoda, profundamente humana y de verdad peligrosamente actual, porque nuestra misión hoy es descubrir cómo aplicar la paciencia divina ante las decisiones difíciles de nuestra vida diaria. Que no es fácil. No, nada fácil, especialmente, para quienes son jóvenes y sienten que el mundo va a 1000 por hora, que el tiempo se acaba y que si no logran algo antes de los 30, pues ya fracasaron. Esa es justo la tensión central que hace de este análisis algo tan relevante para quienes nos escuchan. Porque la gran pregunta que emerge de estos textos es brutal por su honestidad. O sea, ¿qué se hace cuando hay una promesa clara, pero el cumplimiento pues parece tardar demasiado? Ajá. Y para dar un poco de contexto a nuestra audiencia, tenemos a Abraham y a Sara. Ellos han recibido una promesa de que tendrán una descendencia innumerable. Una promesa gigante. Gigante. Pero hay un reloj biológico y emocional que no deja de avanzar. Los años pasan, la promesa no se materializa y el cuerpo físico de ambos empieza a indicar que esa ventana de oportunidad se está cerrando rápido. A ver, vamos a desempacar esto porque es el choque de calendarios más antiguo del mundo, ¿no? O sea, por un lado tenemos la soberanía de quien hizo la promesa, pero por el otro está la desesperación humana de ver que las páginas del calendario caen y pues no pasa nada. ¿Por qué nos cuesta tanto, asimilar esta diferencia de ritmos? Pues mira, nos cuesta porque choca directamente con cómo entendemos el carácter y el gobierno de Dios. O sea, lo fascinante aquí es que la promesa original no estaba sometida al reloj biológico de Sara ni a la ansiedad de Abraham. Y eso nos incomoda muchísimo a nivel psicológico. Claro, nos saca de onda. Sí, porque frecuentemente preferimos, una deidad puntual según nuestros propios términos. Ajá, que cumpla a nuestra hora. Exacto, alguien que se ajuste a nuestra agenda de 5 años. Pero la sabiduría divina opera viendo el panorama completo. O sea, no solo nuestro sentido de urgencia inmediato. Es la desesperación pura de la espera. O sea, imaginemos, por ejemplo, es viernes por la noche y uno pide comida por una aplicación. Hay muchísima hambre. Uf, la peor combinación. Sí, entonces uno abre la aplicación y ve que el icono de la motito del repartidor simplemente no se mueve en el mapa. Pasan 5 minutos, 10 minutos y la desesperación nos gana por completo. Sí, te empiezas a enojar con el teléfono. Exacto. Así que uno va a la cocina, abre el refrigerador, saca lo primero que encuentra y pues se prepara un sándwich triste y frío. Un sándwich de emergencia. De emergencia. Y justo en el momento en que se le da la primera mordida a ese sándwich, suena el timbre. Claro. Llegó la cena original, caliente, perfecta, pero uno pues ya arruinó su apetito por no saber esperar. Y
Digo, si llevamos esta analogía a decisiones de vida, a elecciones de carrera o a relaciones sentimentales, el mecanismo es exactamente el mismo. Sí, es que es una analogía súper ilustrativa porque expone cómo estamos diseñados y cómo solemos fallar. Al analizar la antropología bíblica en estos textos, hay algo muy revelador. A ver. En nuestra naturaleza caída, rara vez nos levantamos por la mañana y decimos, voy a negar mis creencias con palabras altisonantes. No solemos decir, todo esto es mentira. No, claro que no. Más bien lo que hacemos es intentar ayudar. Le queremos dar una empujadita a Dios. Exactamente. Sacamos de nuestro bolsillo una estrategia propia. Decimos que confiamos, sí, pero siempre tenemos un plan alterno bien guardado. Por si el proceso se tarda demasiado o, como decías, el repartidor no se mueve en el mapa. Un plan de emergencia por si el plan original, pues, falla. Y claro, si ya cargamos con ese plan alterno en el bolsillo todos los días, la tentación de usarlo se vuelve gigantesca cuando la presión aumenta. Inevitable. Lo cual nos lleva directamente a la solución que propone Sara en el texto. Al ver que los años han pasado y pues la esterilidad continúa, ella decide tomar las riendas. Le dice a Abraham que tome a su sierva egipcia, Agar, para concebir un hijo a través de ella. Sí, una decisión fuerte. Pero, aquí hay algo sobre lo que quiero presionar un poco. Según el contexto histórico de las fuentes que revisamos, en el Medio Oriente antiguo, esta práctica no era un escándalo, no. No, para nada. De hecho, los códigos legales de la época permitían e incluso, sugerían que una esposa estéril diera su sierva al marido para asegurar un heredero. Era, una costumbre totalmente aceptable. Entonces, si lo analizamos objetivamente, pues solo estaban siendo prácticos, resolviendo un problema patrimonial. ¿Por qué es un problema tan grave si solo estaban usando la lógica? Bueno, ese es exactamente el punto donde el texto se vuelve fascinante, porque desnuda la trampa del pragmatismo. A menudo se piensa en el pecado o en el error moral como algo monstruoso, ¿no? Ajá, como alguien haciendo algo terrible a propósito. Sí, algo irracional que llega para destruir todo a su paso. Pero la doctrina de la martiología, o sea, el estudio del pecado, nos muestra que la anatomía del error humano rara vez opera así. Suele entrar vestido de traje y corbata. ¡Wow! Vestido de traje y corbata. Sí, entra bajo la apariencia de eficiencia, de lógica impecable y de sentido común. Como bien decías, cultural y legalmente lo que propuso Sara era el procedimiento estándar de su época. Sin embargo, en el plano más profundo, espiritual, tomar esa ruta fue una declaración rotunda de incredulidad práctica. O sea, desconfiaron por completo. Exacto. Fue decidir que los métodos originales eran demasiado ineficientes y que era necesario intervenir para garantizar el resultado. Esa idea de que el pragmatismo puede ser una trampa, la verdad, cambia por completo la perspectiva. Porque, ellos evaluaron el riesgo, hicieron su análisis de costo-beneficio y pues concluyeron que la inacción era más peligrosa que tomar un atajo culturalmente aceptado. Así es. Y la supuesta eficiencia de ese atajo se desmorona casi de inmediata. Sí, todo se viene abajo. Porque cuando una decisión nace de la desesperación y no de la confianza, inevitablemente produce fracturas estructurales. El relato es sumamente crudo al describir el colapso doméstico que sigue a este plan lógico. Agar concibe y de pronto su estatus cambia. Claro, ya no es solo la sierva. Exacto. Empieza a mirar con desprecio a Sara, porque en esa cultura, dar un heredero otorgaba un poder inmenso. Y Sara, al ver que su propio plan se vuelve en su contra, pues se siente humillada y responde con una dureza implacable, maltratando a Agar. ¿Y qué hace Abraham en medio de todo esto? Híjole, esa es otra pieza clave. Abraham, que se supone que es el líder de la familia, simplemente se desvanece. Se borra. Exhibe una pasividad alarmante. En lugar de mediar o asumir responsabilidad por haber aceptado el atajo, esencialmente le dice a Sara: es tu problema. Exacto. Es tu sierva, haz con ella lo que quieras. Se lava las manos y evade el conflicto por completo, dejando que la situación explote. Si conectamos esto con el panorama general, lo que nos muestra es que la idolatría más sutil en la experiencia humana no es arrodillarse frente a una figura de piedra. Ok,
Entonces, ¿qué es? La idolatría más refinada es postrarse ante la urgencia. Es elevar nuestra prisa a la categoría de absoluto, convirtiéndola en una fuerza que exige sacrificios y que termina justificando cualquier medio para calmar nuestra ansiedad. ¡Wow! Convertir la urgencia en una deidad que exige sacrificios. Es una imagen, muy, muy fuerte. Y el problema con esa urgencia implacable es que siempre, sin excepción, genera víctimas. Siempre hay alguien que sale perdiendo. Sí. Las decisiones impulsivas nunca ocurren en un vacío. Siempre hay daños colaterales. Y en este escenario, pues el daño recae sobre Agar. Una mujer esclava, extranjera, que de pronto se ve atrapada en el fuego cruzado del pragmatismo de sus amos, embarazada y huyendo hacia la brutalidad del desierto para escapar del maltrato. Una situación desesperada. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque la narrativa hace un movimiento de cámara inesperado. Deja atrás la carpa de Abraham, deja a los protagonistas ricos y con promesas importantes, y se enfoca por completo en esta mujer desplazada, sola, junto a un manantial, en medio de la nada. Sí, y es un giro narrativo revolucionario para la época. O sea, pensemos en las literaturas del mundo antiguo. Los dioses generalmente solo interactuaban con reyes, faraones o patriarcas. Claro, con la élite. Exactamente, pero aquí vemos al dios del pacto saliendo al desierto para encontrarse con los marginados, con las víctimas del sistema de otros. Se da una manifestación directa del ángel del Señor, donde no hay intermediarios. Él dialoga con ella, le pregunta de dónde viene y a dónde va, le otorga dignidad a su sufrimiento. Le da su lugar. Sí, y la respuesta de Agar es tan profunda que es ella, una esclava egipcia sin derechos legales, quien le otorga un nombre a lo divino. Ella lo llama el Dios que me ve. El Dios que me ve es un contraste enorme. O sea, pasamos de un problema doméstico, de personas que querían forzar el tiempo, a la víctima real de sus decisiones encontrando consuelo. Que el texto reconozca a el Dios que me ve nos da pues una pista sobre cómo operan estas dinámicas. Ajá, ¿en qué sentido? En que no se trata solo de un manual sobre los peligros de ser impaciente. Nos revela a un Dios que tiene la mirada puesta en aquellos que son usados como herramientas temporales, en quienes son descartados o silenciados porque estorban en los planes apresurados de otras personas. Totalmente. Porque para Abraham y Sara, Agar era un instrumento, un vientre de alquiler para solucionar un problema técnico, pero en el desierto ella es vista como un individuo con valor inherente. Completamente de acuerdo contigo. Hay un cuidado explícito en el texto por el daño colateral que causamos cuando forzamos las cosas. A Agar se le ofrece consuelo, se le da una promesa específica sobre el futuro del hijo que lleva en el vientre y, pues, se le restaura su dignidad. ¡Qué fuerte! Ahora bien, la historia no termina con este consuelo. El plan alterno que se gestó en la carpa de Abraham sigue su curso inevitable. Agar regresa, el tiempo pasa e Ismael nace. Y aquí, tenemos que detenernos a observar las consecuencias a largo plazo, porque forzar los tiempos no sale gratis. O sea, hay un efecto dominó. Exacto, una capa histórico-redentiva. El acto de decir yo tomo el control ahora mismo genera tensiones que se extienden mucho, mucho más allá del momento presente. A veces las personas asumen que una decisión impulsiva es un evento aislado. Sí, que solo te afecte a ti el fin de semana o ese mes. Ajá, pero lo que vemos es que se generan consecuencias multigeneracionales. Vemos una decisión aislada, pero Dios ve generaciones afectadas. Las tensiones futuras entre los descendientes del atajo, que es Ismael, y los descendientes de la promesa original que llegaría más tarde, Isaac, marcarían conflictos históricos muy profundos. Pero a ver, detengámonos ahí un segundo, porque esto puede sonar súper paralizante. Surge una inquietud muy lógica y muy humana al revisar esto. Dime. Si entendemos que nuestras decisiones impulsivas tienen este efecto dominó tan grande, si tomamos atajos por pura ansiedad y terminamos lastimando a otros, ¿eso significa que Dios cancela su plan con nosotros? Uy. O sea, si uno por pura desesperación se mete a la cocina a hacerse ese sándwich triste del que hablábamos, el restaurante cancela la entrega de la cena buena. Abraham y Sara quedaron descalificados por haber fabricado este atajo monumental. Esto plantea una pregunta importante. Y de hecho es probablemente la interrogante más pesada para cualquiera que escuche esto y sienta que, pues ya tomó demasiados atajos en su vida. Y la respuesta nos introduce a la soteriología, que es la doctrina de la salvación.
A ver, explícanos eso. Lo fascinante es que la gracia no claudica ante nuestra torpeza. El fracaso humano, por monumental que parezca, no cancela el plan divino. ¡Uf, qué alivio! ¿Sí? Pero es importante aclarar que esto no significa que el atajo sea aplaudido o aprobado por Dios. Abraham y Sara tienen que vivir con las complejidades y las fracturas que introdujeron en su propia casa. El texto no oculta ese dolor, pero la promesa original sigue en pie. Dios no abandona a los involucrados. O sea, ¿la fidelidad de Dios no depende de que seamos perfectos? Exacto. Su fidelidad no es condicional a un desempeño humano impecable o a una capacidad absoluta para ser paciente todo el tiempo. Digo, si todo dependiera de que los seres humanos no tomaran decisiones impulsivas, la Biblia entera se habría terminado en el capítulo 3 de Génesis. Sí, ahí se cerraba el libro. Se habría acabado el proyecto humano casi de inmediato. Es, de verdad, un alivio enorme entender que la constancia de esa promesa es más grande que nuestra necesidad de control. Ahora, el gran reto es cómo traducimos todo este análisis, toda esta teología, a la realidad de hoy. Esa es la clave. Porque queremos que esta exploración resuene directamente en quienes nos escuchan. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo se ve este capítulo para alguien que, no sé, va manejando al trabajo o que está en la universidad? Claro, en lo cotidiano. Se ve en la persona que siente que se le está pasando el tiempo para casarse y decide forzar una relación amorosa con alguien que, pues claramente cruza todos sus límites, simplemente para no enfrentar el estigma de estar solo. Totalmente. O se ve en el emprendedor joven que manipula los números o adopta prácticas de negocios éticamente grises porque la cultura le exige ser un éxito financiero a los 25 años. Se ve en el intento constante de empujar puertas que están cerradas a llave, simplemente porque esperar se siente demasiado costoso. ¿Sí? ¿Esperar se percibe como un fracaso personal en una sociedad que adora la velocidad? Es que los mecanismos psicológicos siguen siendo idénticos a los de Abraham y Sara en su tienda. No hemos cambiado nada. Nada. La presión del entorno, el miedo al fracaso, la ilusión de que el tiempo se agota. Hay una frase en nuestras fuentes que encapsula la raíz de este problema maravillosamente. ¿Cuál es? Dice, esperar en Dios exige fe, fabricar Ismaeles exige solo ansiedad. ¡Wow! Fabricar Ismaeles exige solo ansiedad. Necesidad de intervenir y tomar el control. Cuando uno deja de descansar en que los tiempos tienen un propósito, la ansiedad pues toma el volante. Y cuando la ansiedad conduce, empezamos a construir soluciones prefabricadas que prometen alivio inmediato, pero que irremediablemente multiplican el dolor a largo plazo. Esa frase de verdad es la pieza central para enmarcar. Fabricar Ismaeles exige solo ansiedad. Y bueno, con esto entramos a la recta final de nuestro análisis de hoy. Si tuviéramos que sintetizar rápidamente todo lo que hemos extraído de este relato, hay 5 ejes fundamentales. A ver, resúmelos. Primero, Dios nunca llega tarde aunque nuestro calendario diga lo contrario. Segundo, nuestro corazón siempre va a querer tener el control y tener un plan alterno en el bolsillo. Tercero, los atajos rara vez parecen malas ideas al principio. Se disfrazan de lógica, pero multiplican el dolor. Cuarto, Dios ve a los invisibles, a los heridos por las prisas de otros. Y quinto, que nuestros errores y malas decisiones no frustran el propósito soberano de Dios. Es una síntesis muy completa. Retrata a la perfección esa tensión entre querer tener el control y la realidad de que no podemos apresurar ciertos procesos. Y esto, nos deja frente a una realidad que va en contra de todo lo que nos enseña la cultura de hoy. Sí, vivimos en un mundo donde la lentitud se considera un insulto. Casi una falla del sistema, ¿no? Sin embargo, mirar al cielo con paciencia parece lento, pero es infinitamente más seguro que intentar correr delante de Dios abriéndose camino a machetazos. Lo cual me lleva a una última idea provocativa para quienes nos escuchan. Algo que cambia totalmente la perspectiva sobre el acto mismo de esperar. A ver, ¿hacia dónde va esa idea? Solemos pensar en la sala de espera como ese obstáculo molesto, ¿no? Una pérdida de tiempo entre nosotros y el objetivo. Pero, ¿qué pasaría si la espera no es el retraso de la promesa, sino el taller donde se forja el carácter necesario para sostenerla? ¡Órale! Si analizamos la psicología de conseguir lo que queremos de forma instantánea, casi siempre nos destruye porque no tenemos la madurez para manejarlo. Quizás el retraso que tanto nos frustra
es en realidad un mecanismo de protección. La demora no es negación, es preparación. Si el objetivo llega antes de que el carácter esté listo, el premio se convierte en una carga insostenible. Así que la pregunta que queda en el aire es, si te das cuenta de que ya estás construyendo tu propio Ismael, ¿cómo se vería soltar ese plan alterno hoy mismo y atreverse a regresar a la incómoda pero segura sala de espera? Cambiar el paradigma, ver la demora como preparación y no como castigo, es un reto gigantesco. Al final, regresando a esa aplicación de mapas, quizá el mayor acto de valentía sea soltar ese volante mental, dejar de intentar recalcular todo compulsivamente y confiar en que la ruta trazada nos lleva a donde necesitamos estar. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta exploración a fondo. Esperamos que todo esto les ofrezca mucha paciencia en las decisiones que enfrentan esta semana. Nos escuchamos en la próxima ocasión.